Sistema, quien también quiere hablar de este tema de Bolivia y los paralelos en otras zonas, en otros países con esa derecha, es Alessandro Pagani, historiador, analista, a quien le damos, como siempre, y con mucho gusto la bienvenida a esta su casa. Mi querido Alessandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vicente, hola Senen, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, no sé si quieras entrarle con tu opinión de Bolivia o te pregunto sobre Cienfuegos, porque me imagino que, bueno, empecemos con lo de Bolivia y cerramos con Cienfuegos. Con mucho gusto, Vicente. Fíjate que yo en estos días, mañana termino enviando a CDP Noticia mi tercer artículo sobre las elecciones en Bolivia que se darán justamente el 18 de octubre, este domingo. Y básicamente hago un recorrido de lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, pero sobre todo todas las fuerzas motrices, estos sectores de la extrema derecha que hay detrás de este golpe y sobre todo lo que se está presentando, este escenario muy preocupante que Aline estaba presentando hace pocos minutos y que efectivamente desta muchas preocupaciones la cuestión de que Bolivia siempre ha hecho parte de una región y dentro de una estrategia a nivel histórica mundial de lo que fueron las operaciones encubiertas, las operaciones bajo falsa bandera de la CIA en cooperación, colaboración con el neofascismo italiano, también con las dictaduras militares argentinas durante la Operación Cóndor. No es casualidad que en este momento uno de los que están gritando, amenazando más a los periodistas, a los que son los que están haciendo ver prácticamente la situación a nivel de Bolivia y que son Alina, como muchos otros que son independientes, obviamente no hacen parte de estos grandes medios de comunicaciones que nosotros estamos acostumbrados, como por ejemplo la CNN o la BBC o El País, periódico como El País, y que evidentemente callan, están en silencio sobre lo que es un intento de otro golpe militar en caso de que en masa el partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y su candidato Arce ganaran a las primeras turno prácticamente las elecciones de este domingo. Alina sea presente de que ya los están amenazando de correrlos el día martes, porque después el martes se sabrán los resultados. Hay todo un plan. Mañana presento este artículo donde básicamente grupos neofascistas italianos, también Ustashas croatas están listos para hacer, yo ojalá pudiera decir que me estoy equivocando, pero lamentablemente yo, mi querido Vicente, mi querido Zeren, yo trabajo mucho este tema desde más de 15 años y conozco muy bien cuáles son hasta los personajes que se están moviendo en Bolivia en este momento y da miedo porque la situación es muy grave. Obviamente hay una resistencia por parte del pueblo boliviano que seguramente no va a permitir otro golpe de Estado, pero seguramente se va en una situación de choque, de guerra civil entre sectores de la población y estos sectores golpistas. Esta situación, veamos un personaje como Branko Marinkovic, que es un croata de ascendencia croata, él nació en Bolivia, sus padres se fueron, huyeron de Croacia en lo que se recuerda como la ruta de las ratas, o sea, la operación Odessa, cuando básicamente desde Italia, en cooperación con la CIA y el Vaticano, se creó esta ruta donde se salvaron a ex jerarcas nazis, a ex jerarcas fascistas croatas, italianos, y se llevaron justamente en Argentina, donde en este momento había Perón, y también en Bolivia. Tenemos la presencia de neofascistas italianos como Delle Chiaie, el defunto Delle Chiaie que murió hace un año, que fue prácticamente lo que lideró
toda la operación Cóndor, todas las operaciones encubiertas, las operaciones bajo falsa bandera, que son las operaciones bajo falsa bandera, según un término, una definición militar, son esas operaciones que van contra políticos, personajes de la política o públicos, donde se inculpa un grupo, un sector, en este caso eran los sectores de las organizaciones populares de izquierda en los años 70 en el Cono Sur, y veamos que esos son los mismos personajes que hoy están aprovechando de esta situación, de este golpe de Estado que se dio hace 300 días exactamente, y que hoy no quieren dejar el poder nuevamente, o sea, básicamente concluyo, mi querido Vicente, 500 años para retomar el poder los indígenas en Bolivia y después 20 años de gobierno de Evo Morales donde se dieron muchas rupturas a nivel social con conquistas sociales, una constitución boliviana, etcétera, etcétera. Y ahora este golpe de Estado hace un año y obviamente ahora, después de todos los masacres, los crímenes que ha cometido esta junta golpista al poder, no quieren dejar el poder, obviamente no solo por intereses económicos y de alianzas con Estados Unidos, sino que también, si no, deberían pagar, por ejemplo, de los crímenes del masacre de Sencata, por ejemplo, y ellos no quieren ir frente a un tribunal. Y esta es la situación que vivimos en este momento en Bolivia, querido Vicente. Estás mencionando una cara de Estados Unidos, la peor, hacia América Latina. Pero hablemos de este rostro de Estados Unidos que arresta a Salvador Cienfuegos, que tiene al punto del juicio a Genaro García Luna, que tiene arrestado y esperando extradición al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, solo por mencionar 3 casos. Alessandro Pagani, ¿cómo entiendes tú este golpe al exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio priista de Peña Nieto? Después de un secretario de la Defensa Nacional, el presidente. O sea, que cae un secretario de la Defensa Nacional mexicano y lo que sigue es que si es en Estados Unidos o en México o en cualquier lugar, caiga un expresidente. Dame tu opinión. Yo estoy completamente en desacuerdo con lo que se estaba escuchando antes de Javier Lozano. Yo pienso que son declaraciones delirantes de un personaje que se necesitaría llamar una ambulancia por este señor porque está mal, de hecho. Y yo pienso que como en Bolivia hay una táctica más agresiva, aquí en México se utiliza otra táctica dentro de una misma estrategia. O sea, lo que quiero decir es que evidentemente yo pienso que hubo hasta un pacto, ya se ha pactado con todos estos personajes del priismo y que fueron básicamente los herederos de toda la génesis de la guerra sucia aquí en México desde los años 60 hasta hoy día. Obviamente con un gobierno popular, democrático, constitucional, que está haciendo muchos cambios en el país, con sus contradicciones y límites como todos los gobiernos en el mundo, pero que evidentemente llegará en el momento que se hará una reforma de la justicia y del sistema judicial en México, obviamente se intenta llevar a salvo todos estos personajes. Si tú te recuerdas, Vicente, hace pocas semanas yo escribí un artículo y hablé en esta transmisión de un personaje, Mancuso, Salvatore Mancuso, que era prácticamente uno de los jefes paramilitares de la Autodefensa Unida de Colombia y que fue detenido en Estados Unidos, encarcelado, estuvo como 10 años y después ahorita está prácticamente gozando de una libertad total, podemos decir casi como de una pensión de privilegiado con una casa en los foros imperiales en Roma, frente al Coloseo. Imagínate, un criminal, asesino,
asesino que ha cometido decenas y centenares de asesinatos, reo confeso durante los procesos, que está completamente libre y que fue prácticamente extraditado en su momento desde Colombia hacia Estados Unidos. Esto yo no quisiera que sucediera la misma cosa en pocos años, o sea, que estos personajes que hoy básicamente vienen detenidos en Estados Unidos, después sean liberados y que básicamente no se pueda la justicia en México detenerlos otra vez y procesarlos como merecerían. Mi querido Alessandro, dejé de escucharte, pero bueno, déjame preguntarte. Eh, muchos se preguntan, ¿qué pasa que estos casos tienen que ocurrir en Estados Unidos? Que es la justicia de Estados Unidos la que detiene a estos personajes. ¿Tú cómo entiendes eso? Yo entiendo que Estados Unidos nunca y jamás van a juzgarse en sí mismo y que en el capitalismo nadie es importante. Estos personajes que vienen detenidos han tenido un papel importante dentro de lo que fue la guerra sucia y obviamente el narcotráfico y la guerra de supuesta guerra del narcotráfico de Calderón, de Peña Nieto y todos estos. Sin embargo, yo pienso que ellos no son básicamente los peones importantes estratégicos de lo que ha pasado básicamente en México. O sea, para poder llegar a una solución y a una justicia social aquí en México, ante todo se tiene que hacer y seguir haciendo lo que López Obrador está intentando hacer desde hace 2 años y lo está haciendo bien, o sea, crear justicia social en el país y entonces cambiar los paradigmas y los escenarios que se han creado hace poco en estas décadas. Y también yo pienso que es ir a la raíz de las razones históricas, políticas, que han generado esta situación en la cual personajes como estos, veamos que vienen detenidos en Estados Unidos, pero que no van a atacar lo que es básicamente ese pacto criminal que se ha creado en los años 60 entre Washington, el Pentágono, la CIA, el Deep State, junto con básicamente el Estado mexicano, desde básicamente Tlatelolco, el masacre contra los estudiantes en el 68, pasando con el aniquilamiento de las guerrillas en México, por ejemplo en Guerrero, con el asesinato de Lucio Cabañas, entre otros, y que han generado esta situación de desintegración a nivel social y donde básicamente todas las conquistas también de la Revolución Mexicana, como la reforma agraria, vienen puestas en duda sobre el hecho de que hoy básicamente la tierra del campesino en México es prácticamente controlada por las grandes organizaciones y carteles del narcotráfico en México, pero en colaboración obviamente con la CIA, porque no soy yo que tengo que explicar básicamente por qué fue asesinado en México un agente de la DEA, Camarena, y entonces, o sea, hay razones, hay historiadores que ya han hecho mucho trabajo en este tipo. Yo digo siempre que es necesario aquí en México, pienso yo, con todo el respeto hacia la autodeterminación del pueblo mexicano, pero es necesaria una comisión de investigación del Senado, hecha y con la asistencia y la tutoría no solo de juristas, sino también de obviamente politólogos, obviamente de historiadores, obviamente de filósofos también, para poder individuar las causas reales de esta situación, porque es como prácticamente puntar el dedo a la luna y mirar el dedo. O sea, obvio que García Luna, obvio que este general Cienfuegos han tenido papeles importantes, pero evidentemente no fueron ellos los que organizaron, ellos fueron peones. Y obviamente dentro del sistema capitalista, en un momento como esto, esta gente ya no es necesaria, o sea, es una forma por parte de Estados Unidos, en una forma gatopardesca, de cambiar todo para que nada cambie, mi querido Vicente. Eso es mi punto de vista. Pues qué interesante el análisis que haces.
mi querido Alessandro Pagani. Le voy a pedir a la gente que está al pendiente de tus colaboraciones en SDP Noticias, en la revista Contralínea y obviamente que te siga apoyando en redes sociales. ¿Por qué no cerramos también invitando a la gente para que lea tus libros? Sí, mi libro es Desde la estrategia de la atención a la Operación Cóndor y se encuentra en Amazon, precio muy político, económico, accesibles a todos. Intento siempre hacer un libro de combate en el sentido de que todos puedan acceder a estas informaciones y también me pueden encontrar obviamente en las redes sociales, en Twitter, @elbrigantero y en Facebook, Alessandro Pagani, donde allí yo publico todos mis artículos. Pues te agradezco mucho, Alessandro, como siempre, es un placer recibirte en esta tu casa. Te mando un abrazo. Gracias, hermanos. Hasta luego. Gracias, es Alessandro Pagani, historiador, escritor, hablando con nosotros sin censura.